Ya están con nosotros Víctor Aramburu y Mario Campa, usted ya los conoce, como todos los lunes, están con nosotros para hacer el análisis de este tema, del COVID-19, del tema de salud. Campa, Mario, ¿estás Hola. tú aquí? Todavía no se nos une Víctor, en cualquier momento se nos unirá. Muy buenas noches, Mario. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, pues un momento complicado se está viviendo en la medida en que hay nuevas restricciones derivadas, por supuesto, de una nueva oleada de COVID en el mundo. Lo estamos viendo en el mundo, lo estamos viendo en varios estados, pero también estamos viendo... Hola, ¿cómo estás, Víctor? ¿Cómo estás? ¿Nos escuchas? No nos escucha. Vamos a volver a intentar comunicarnos con Víctor, pero bueno, te decía, Mario, Sí. Por un lado tenemos la elección de volver a las restricciones, en muchos casos de manera sancionada, en caso de que no se cumplan estas restricciones. Por otro lado tenemos una población, o muchas poblaciones, pues ya agotadas con esta serie de restricciones, y empiezan a haber pues reclamos, y empiezan a haber situaciones de tensión, que ya no solamente se habla de la crisis, digamos, económica, sino también de una posible crisis social. ¿Cómo la ves, Mario? Bueno, yo creo que los gobiernos actúan oportunamente cuando empiezan a haber un cambio, sobre todo en las tendencias, ¿no? No podemos equiparar en el caso mexicano a como estábamos por allá de finales de junio, principios de julio, donde sí tuvimos un pico mucho más alto a lo que estamos en este momento. Sin embargo, de continuar la tendencia algunas semanas, quizá un par de meses, podríamos llegar a ese pico que ya tuvimos en algún momento. Entonces, parte de las medidas que se están tomando en este momento tienen que ver con no tener tantos contagios y hospitalizaciones como están teniendo en este momento Estados Unidos y muchos países de Europa, particularmente Bélgica, Francia. En el caso de Estados Unidos sí está marcando hospitalizaciones récord, ¿no? Está ya llegando a 70,000 hospitalizaciones, cuando en sus dos, picos anteriores había tenido aproximadamente 60. En el caso mexicano no hemos, y estamos aún lejos de llegar a esos picos que habíamos visto a mediados del año, y precisamente buscando evitar eso es que se toman en algunas entidades específicas algunas medidas para redoblar esfuerzos. ¿Dónde es más efectivo introducir medidas o dónde causa menos impacto social, menos impacto económico? Pues sobre todo en el consumo de ocio, ¿no? En el consumo social, en el entretenimiento, particularmente en restaurantes, en bares, en aquellos establecimientos que abren durante las noches, donde además coincide con que se relajan algunas medidas, por ejemplo, en la aportación del cubrebocas. ¿En qué momento estamos en la pandemia? Pues parece que nos estamos acercando ya al punto en el que estamos todavía, en el que no llegan las vacunas, que por cierto hoy se anuncia una noticia muy buena en que Moderna, su vacuna demuestra una efectividad del 94%, pero todavía no llegamos a ese punto y estamos a unos meses de que se pueda llevar a una escala realmente importante la aplicación de vacunas. Entonces, yo creo que México afortunadamente no ha tenido los picos que ha tenido muchos países europeos, pero en este momento es cuando se deben tomar medidas mucho más focalizadas. Esa es la gran diferencia con respecto a lo que vimos a mediados del año, porque ahorita ya no estamos cerrando plantas de manufactura, no estamos parando muchas industrias. Sin embargo, sí redoblar esfuerzos en algunos establecimientos, particularmente de consumo social, ¿no? Sin duda. Víctor Aramburu, ya ahora sí, ya estás con nosotros, ya nos escuchas, ya nos ves muy bien. Víctor, ¿tú cómo ves este contraste que existe entre medidas que hay en algunos estados de la República y lo que se está llevando a cabo en la Ciudad de México? Acabamos de ver cómo en algún estado detenían a unas personas que fueron al banco, o cómo policías ingresaron con violencia a una fiesta y se armó una trifulca en la calle allá en Linares. En cambio, aquí en la Ciudad de México pues se sigue insistiendo en la participación consciente de la ciudadanía y se implementan pues medidas tecnológicas como códigos QR para pues, poder ahí cruzar posibles casos de contagio en lugares públicos con quienes también estuvieron ahí.
Hola Azul, hola Juan. Hola. Había aquí un problema con la comunicación. Creo que hay algunos estados que están exagerando, ¿no? O sea, creo que es el caso nuevamente de Jalisco. Digo, ya hemos visto que haya sido el comportamiento, pues creo que bastante errático, ¿no? Recordemos algunas declaraciones iniciales del gobernador que decía que con un confinamiento de 3 o 5 días era más que suficiente para detener la pandemia. Luego el tema pues de transferir recursos públicos a algún hospital privado, de la criminalización por el no uso del cubrebocas, que pues desgraciadamente culminó en un muerte, y ahora hemos visto eso en algunas otras entidades. Y ya cuando vemos en términos de datos duros, pues sí hay algunas diferencias. O sea, por ejemplo, vemos pues que, por ejemplo, la tasa de letalidad en Chihuahua y en Jalisco es superior que la de la Ciudad de México. Aquí tenemos una del 7%, mientras que en Chihuahua y en Jalisco en Chihuahua es del 11%, en Jalisco es desde el 12%. El famoso tema de las pruebas, ¿no? Que también el gobernador de Jalisco le da por alardear mucho de eso. Pues vemos que la tasa de personas estudiadas, es decir, a quienes se les aplican pruebas, pues es mucho menor en Jalisco incluso que la media nacional. En Chihuahua también es menor que el de la media nacional. En Nuevo León, otro estado, ¿no? Que también han estado duro y dale con ese tema, es de 2.557, y eso que es el que más tiene de estos tres que mencioné, mientras que en la Ciudad de México es de 6.400, a nivel nacional es de 2.000 por cada 100.000 personas, es decir, aquí es prácticamente el triple. Así, si nos podamos ir yendo pues, por varios indicadores, vemos, pues que en ese sentido hay mejores indicadores, y a pesar de que hay más casos en la Ciudad de México, tanto en términos absolutos como en términos relativos, pues al menos en términos de letalidad, de positividad, también, ¿no? Del uso de pruebas, pues es mejor aquí, y sin recurrir pues a este tema de la criminalización del no uso del cubrebocas, que el cubrebocas sí ayuda, pero además con otras medidas, ¿no? O sea, con la sana distancia que se ha estado recomendando, como comentaba hace rato Mario, que quizá cuando la situación comienza nuevamente a incrementarse, pues entonces sí tiene sentido cerrar algunas cuestiones como de consumo social. Y de hecho de estos estados, realmente en el único donde sí ha habido un cambio de tendencia hacia la alza ha sido en Chihuahua. Ni en Nuevo León ni en Jalisco ha habido una tendencia todavía hacia la alza, o sea, no se justifican estas, salvo por populismo penal, ¿no? Populismo penal, qué buen concepto. Fíjate que es muy importante esto que mencionas, porque más allá del discurso o más allá del posicionamiento, que de todas maneras me parece muy importante sobre si vamos a utilizar una estrategia que sancione a las personas en lugar de generar condiciones para que no exista el contagio, que es la posición que ha tomado la Ciudad de México en contraste con estas otras entidades, más allá de ese propio discurso que es pues casi ideológico o de ciertas convicciones, hablando de resultados muy puntuales sobre esas estrategias más restrictivas, más sancionadoras, pues estaríamos viendo que no son necesariamente efectivas tampoco. No, claramente no. O sea, pues, está el tema, por ejemplo, pues de la positividad, ¿no? Que mencionábamos. En el caso de la Ciudad de México, el índice de positividad es del 36.5, el más reciente. En Chihuahua es del 62. Pues eso quiere decir que básicamente alguien que vaya a hacer una prueba tiene un 60% de probabilidad, bueno, que tenga los síntomas de decir que le digan que efectivamente tiene COVID, ¿no? Aquí en la Ciudad de México es de una tercera parte, es decir, el otro 70%, 64%, pues puede ser cualquier otro tipo de enfermedad, ¿no? Que no necesariamente es COVID. Entonces, pues no necesariamente estas medidas punitivas tienen resultados necesariamente positivos, ¿no? Está el tema que ya vimos en el caso de Jalisco, como pues por tomar decisiones ahí al vapor, esta restricción del transporte público pues resultó contraproducente, no había saturaciones del servicio por restringir el horario, y pues no sé qué está pensando ahí el gobernador, pero la mayoría de la gente se mueve en transporte público, la mayoría de la gente no tiene coche ni el dinero para andar pagando taxis o servicios privados, ¿no? Bueno, ya para cerrar, Mario, quisiera regresar al tema de las vacunas
un poquito dimensionar en dónde nos encontramos ahí. Tú decías hace un momento que todavía estamos en medio de un proceso en donde no se ve una pronta salida y hay distintas situaciones con respecto a distintas vacunas. Está el tema de Pfizer con lo de la necesidad del congelamiento, que sí, nos pone ciertos obstáculos. Está la Moderna. Más o menos píntanos rápidamente el panorama de dónde nos encontramos ahí. Sí, bueno, ya hay al menos, y digo al menos 2 vacunas con efectividad arriba del 90%, porque hay una tercera que es la rusa, y hay algunos gobiernos que han apostado por varias a la vez, ¿no? Desafortunadamente el caso de México, que además está dentro de esta iniciativa de las Naciones Unidas para que se forme una especie de agregado monetario para que se distribuya de manera más equitativa la vacuna. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en este momento? Que la vacuna de Pfizer logra aproximadamente 90% de efectividad, pero los costos de acarreo, de transporte, de logística son bastante elevados porque requiere temperaturas muy bajas, ¿no? En cambio, después sale una semana después el laboratorio, la farmacéutica Moderna, y su vacuna tiene una efectividad de aproximadamente 94% de acuerdo a su estudio en fase 3 y además de eso tiene menores costos logísticos, no tiene que transportarse en temperaturas tan bajas. Entonces ofrece, sobre todo es importante que haya una gama amplia de oferta, sobre todo porque seguramente los países desarrollados van a intentar acaparar las primeras dosis, ¿no? Y hablamos aquí de millones. Entonces, si hay varias farmacéuticas que a la par ya están dando sus resultados y la verdad es que sí son esperanzadores, alentadores, bueno, pues entonces va a evitar que por puro acaparamiento, que por puro poder de compra de los mercados desarrollados, pues ellos sean los primeros en recibirla, ¿no? Va a permitir que conforme la producción se vaya escalando, pues se vaya distribuyendo de forma más equitativa, sobre todo en los países de ingreso medio, que es el caso de México, y los de ingreso bajo, ¿no? Y en particular, las primeras dosis, pues hablaríamos de que llegarían pues a las poblaciones vulnerables, ¿no? Médicos, adultos mayores, por ejemplo, en México es importante que también llegue a los diabéticos, a aquellas personas con defensas bajas. Entonces creo que vamos avanzando a pasos agigantados en el aspecto de la vacuna, pero esto por supuesto no debería llevarnos a que nos relajemos porque podría ser contraproducente, ¿no? Muchas gracias, Víctor, Mario, por habernos acompañado como cada lunes. Queridos, buenas noches. Gracias a ustedes, buenas noches.